conforme a tu propósito y a tu voluntad. Establece tu orden divino en esta hora. Limpia los aires, Señor, y toma tú el dominio y el control. Sé glorificado en esta hora, Padre. Recibe la alabanza y recibe la adoración. Me pongo en tus manos, Señor. Que sea yo el canal, pero que sea tú el vocero. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios. El título de este mensaje yo le puse el Evangelio eterno, porque el Evangelio es uno y es eterno, porque nuestro Dios es eterno. Pero hoy muchos quieren adaptar el Evangelio a este tiempo. El Evangelio no puede adaptarse a este tiempo, porque el Evangelio, las buenas nuevas de salvación son la misma desde antes de la fundación del mundo. Desde que Dios diseñó un plan de salvación, diseñó el Evangelio, es el mismo Evangelio, ayer, hoy y siempre. El Evangelio es eterno. Y nos dice aquí que salió un ángel que tenía en sus manos el Evangelio eterno. Pudo decir solamente el Evangelio, pero Dios quiso que dijera Evangelio eterno. Entonces, quiero que se quede en su mente que el Evangelio es eterno, que el Evangelio no cambia, que el Evangelio no se modifica, que el Evangelio es el mismo. Y que no solamente en el Nuevo Testamento se predicó el Evangelio. Ya en Isaías 55, lo vamos a leer más adelante, se estaba predicando el mismo Evangelio. Pero también nos dice en esta parte que salió a predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este tiempo es el que estamos viviendo, en que el Evangelio se está predicando en toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque la venida del Señor, como decía Gerson, está cerca. Como dice en esta parte, la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria. Mis hermanos, temed a Dios y dadle gloria. En este tiempo se ha perdido mucho el temor a Dios. Hay muchos cristianos que han perdido el temor a Dios. Hay muchas iglesias que han perdido el temor a Dios. Y el temor a Dios es lo que detiene al hombre de hacer el mal. Es lo que detiene al hombre del pecado. Y muchos salmos dicen, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y como dijo el sabio Salomón, esto es el todo del hombre. Con el temor de Dios se apartan los hombres del mal. El que teme a Dios es bendecido por Dios, porque Dios se agrada del que le teme y guarda sus mandamientos. Y en la iglesia hay que temerle a Dios. Tenemos que tener ese temor reverente, ese respeto, que cuando entramos por esa puerta, saber que entramos a la casa de Dios, a la presencia de Dios, porque Él está aquí. Y a veces entramos a la iglesia y pensamos que entramos al parque o que entramos a un club. Y he visto con pena personas chateando en medio del culto, hablando en medio del culto, o que salen a hablar allá afuera en medio del culto. Tenemos que saber que el tiempo del servicio es sagrado. Es un tiempo donde estamos en la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del todo soberano Dios. Y si tenemos respeto cuando estamos delante de una autoridad humana, delante del presidente, de un síndico, de un gobernador, cuánto más en la presencia de Dios. Porque aunque no lo veamos, está más real que cualquiera de nosotros aquí. Entonces lo sentimos. Tenemos que sentirlo. Ahora, si nuestra mente no viene en la disposición de adorar, si no venimos con ese temor, no lo vamos a sentir. Porque Él habita en medio de la alabanza. Y Él va a habitar en mi vida, en medio de mi alabanza. Porque cuando yo alabo al Señor, el Señor habita en mí. Su presencia está en mí. Cuánto más cuando le alabo junto con la congregación, en medio del pueblo. Cuando todo el pueblo se une en adoración, en un mismo sentir, en un mismo propósito, para adorar a Dios, la presencia de Dios fluye y se mueve, y Dios se glorifica, y Dios sana, y Dios liberta, cuando hay un pueblo que sabe alabarle. Pero cuando hay 2 o 3 congregados adorando
y el resto está distraído en otras cosas, entonces se estanca el fluir. Porque Dios quiere que estemos en un mismo sentir, que seamos uno, un mismo espíritu para adorar a nuestro Dios. Bendito el nombre de Dios. Dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. El Dios creador. Él tiene el dominio y el control de todas las cosas y de todas las circunstancias. Y si tiene el dominio de toda la tierra, de toda la galaxia, de todo el universo, ¿cuánto más de nuestras vidas? ¿Cuánto más de sus criaturas especiales que creó con sus manos, que sopló en nosotros el aliento de vida? Estemos conscientes de a quién venimos a adorar, delante de quién estamos cuando estamos aquí congregados. Tenemos que tener esa conciencia. Estoy en la presencia de Dios. Cuando estamos aquí, estamos en la presencia de Dios. Olvídese de todo, del que le queda al lado, del que dejó afuera, de lo que dejó en la casa. Está en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios yo tengo que entregarme, yo tengo que adorar, yo tengo que agradecer, yo tengo que exaltar. Estamos en la presencia de Dios. Y el Señor quiere que nosotros disfrutemos su presencia, porque Él quiere bendecirnos con su presencia. Entonces, cuando estemos aquí, deleitémonos en la presencia de Dios. Y ustedes verán cómo va a fluir la unción. La unción está, pero hay mucho, como decía el pastor, no me digan que Dios estaba ahí porque yo no lo sentí. Porque esto tiene que ver con la actitud que nosotros venimos a la iglesia. No sé con qué actitud, con qué disposición usted vino aquí hoy. El que vino porque yo iba a predicar vino con una disposición equivocada, con una actitud equivocada. El que vino porque es domingo vino equivocadamente. Nosotros tenemos que venir a la iglesia a adorar al Señor, a rendirle culto a Dios. No importa quién predique, no importa si hay campaña, no importa si hay un invitado. El invitado de honor siempre está aquí. Jehová de los ejércitos siempre está aquí. Entonces, mis hermanos, cuando vengamos a la iglesia, sepamos que vamos a adorar a Dios. Que salgamos de nuestra casa, nos preparemos, nos vistamos, nos aceleremos, nos apresuremos por llegar a tiempo, porque el Señor está aquí esperando. No hagamos esperar al Señor. Apresurémonos a estar en la casa de Dios. Que no se comience el servicio sin que yo esté. No le demos al Señor una ofrenda coja. No le demos una porción, no le demos una parte. Vengamos con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, con un solo propósito, con un solo objetivo: adorar a Dios. Que para nosotros sea un anhelo, que cuando se acabe un culto estemos anhelando que llegue el otro culto para venir a congregarnos. Porque en la presencia de Dios hay vida eterna, hay bendición, hay libertad, hay gozo. Todo lo bueno que podamos anhelar está aquí, está en la presencia de Dios. Entonces, que nuestra motivación no sea ver qué va a pasar en la iglesia hoy, qué van a hacer en el culto, quién va a predicar. Que nuestra motivación sea: voy a adorar a Dios. Quiero ir a adorar a mi Señor. Quiero congregarme con mis hermanos para adorar a Dios. Vengamos a darle un culto a Dios. No pensemos en nada más, solamente en que Él está aquí. Bendito el nombre de Dios. Y ese no es el mensaje. Gloria a Dios. Le estaba hablando del evangelio eterno. Bendito el nombre de Dios. Juan el Bautista comenzó su ministerio predicando, llamando al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3:2. Jesús comenzó su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzaron su ministerio llamando al arrepentimiento. Hoy en día, entonces en Isaías le decía, dice, vamos a leerlo en Isaías 55:7. Bendito el nombre de Dios.
Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el evangelio. Se estaba predicando allá en los profetas antiguos, en el Antiguo Testamento. Está llamando al hombre a dejar su maldad, su pecado, y volverse a Jehová. En Hechos 3:26 también Pablo está predicando, llamando al hombre a que se arrepientan, arrepentidos y convertidos, para que sean perdonados vuestros pecados y venga el del Señor tiempo de refrigerio. Pero hoy en día, como decía el pastor la noche, se quiere predicar un evangelio suave. No se quiere confrontar al hombre con su maldad, con su pecado. Desde los púlpitos hoy no se quiere decir que la homosexualidad es un pecado, porque ahora se quiere tildar a los que son homofóbicos o que son discriminadores. Hermano, desde el púlpito hay que predicar el evangelio eterno, la verdad de Dios, la palabra de Dios, pésele a quien le pese, porque quien convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a predicar este evangelio, no el que el hombre quiere oír. Porque mucha gente no quiere que le confronten con su pecado, no quieren que le hablen. No, yo no voy a esa iglesia porque son muy duros. Ahí el mensaje es muy duro. Esa gente tiene que actualizarse. No, tienen que adaptarse ellos a nosotros, porque el evangelio no cambia. La palabra de Dios no puede cambiar. El mensaje no puede ser cambiado. Nosotros tenemos que mantenernos predicando el evangelio eterno. Al pecado llamarle pecado y llamarlo por su nombre. No podemos suavizarlo, no podemos disimularlo. El evangelio no se disimula. El evangelio es poder de Dios y transforma y cambia las vidas. Entonces, ¿qué está sucediendo en el día de hoy? Que muchos púlpitos, muchos pastores entre comillas, muchos comerciantes del evangelio quieren tener una iglesia llena porque quieren tener su bolsillo lleno. Entonces buscan la estrategia, ¿qué quiere oír la gente? ¿Qué le agrada a la gente escuchar? Y es el mensaje que dan, el mensaje suave, el que te hace sentir bien, el que te hace sentir cómodo, el que te hace sentir relajado en la iglesia, viviendo una vida religiosa, pero no cristiana, una vida que no le agrada a Dios, que solamente le agrada al hombre, que complace a la carne, pero así se van a ir al infierno, porque no están viviendo el evangelio, no se han arrepentido de sus pecados. Y para ser salvo hay que arrepentirse de los pecados. Tenemos que predicar arrepentimiento, tenemos que llamar al pecado por su nombre. Y si estás robando, eres un ladrón. Y si eres homosexual, eres un pecador, porque Dios ama al homosexual, pero no ama el pecado. Entonces, si te convertiste, tú tienes que cambiar tu condición de vida, porque Dios te va a transformar. Dios no te va a aceptar siendo un homosexual, porque dice la palabra que ni los afeminados ni los que se echan con varón entrarán en el reino de Dios. Entonces nosotros no podemos cambiar eso, no podemos apañarlo para que el homosexual se sienta bien y siga en su condición, para que el ladrón se sienta bien y siga en su condición, para que el adúltero se sienta bien y siga en su condición, pero está en la iglesia. No, no queremos la iglesia llena de gente cómoda, de evangelio light. Queremos una iglesia llena de gente arrepentida y convertida al Señor, que se reúnan en un mismo corazón, en un mismo sentir para adorar a Dios. Bendito el nombre de Dios. Vamos a leer en 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Bendito Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y es lo que está pasando en este tiempo. Pero desde ayer, Señor, está hablando. Y te ruego, te exhorto, que prediques la palabra, que inste, que motive a tiempo y fuera de tiempo. Hoy no, a tal hora no se puede por tal y tal cosa, a tal hora no, porque hay que ser prudente. No sabemos cuándo el Señor quiere glorificarse, cuándo quiere hacer la obra. Predique a tiempo y fuera de tiempo. Dé la palabra cuando Dios le da la ocasión, aprovéchela. No piense en qué hora es, en qué lugar están, aproveche la ocasión. Yo tuve una experiencia que me enseñó mucho. Allá yo tengo una vecina que yo sé que es católica, o que era. Cuando yo cumplí mis 50 años, hice un cumpleaños con un objetivo de predicarle a toda mi familia. Yo invité a toda mi familia y le dije, yo voy a hacer un culto para mi cumpleaños, quiero que estén todos. Y yo invité a mis vecinos. Mi vecina cruzó, yo di mi culto, mi familia se sintió bendecida, edificada, muchos fueron tocados. Mi vecina estuvo ahí muy en silencio mientras yo predicaba. Como a la semana mi vecina me toca y me dice, mire vecina, yo voy a hacerle una hora santa para mi hijo que murió el año pasado. Yo quiero que usted esté en esa hora santa. Y digo, ay Jehová, ya yo la invité al culto y ahora ella me invita a una hora santa. Señor, ¿qué hago? ¿Qué compromiso? Y mi esposo me dice, mira, aunque sea por cortesía, tú vas, aunque sea cuando se esté acabando. Y le digo, pero ella sabe que yo no participo de eso, porque en la predicación que tuve en mi casa, yo le hablé, yo hablé de eso. Y me dice, pero nadie sabe lo que el Señor quiere hacer, me dice mi esposo, ve. Y ella me dijo que a las 6, y yo dan las 6, y digo, ay Dios mío. Y me cambio, pero doy vuelta, y como a las 6:30, digo, déjame ver si ya han pasado los rezos y eso. Cuando le toco a las 6:30, ella me abre la puerta, ay vecina, le estábamos esperando. No habían comenzado nada porque yo no había llegado. Y le digo, ay, discúlpeme, pero ya estoy aquí. Y me dice, ¿y usted no trajo su Biblia? Y le digo yo, no, pero como vivo ahí al lado, déjeme buscarla. Voy, busco mi Biblia, digo, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Cuando yo llego y me siento, está todo el mundo con su rosario y su librito abierto. Y ella le dice, miren, excúsenme, todos los años hacemos lo mismo. Venimos y hacemos un rosario y oramos por mi hijo que murió. Pero yo estuve en casa de la vecina y ella predicó algo que yo entendí. Ya por los muertos, gloria a Dios, gloria a Dios. Por el que murió ya no se puede hacer nada. Ya por mi hijo no podemos hacer nada. Ya lo que necesitamos escuchar la palabra somos los que estamos vivos. Entonces yo quiero que ustedes guarden los rosarios y los libritos y la vecina nos va a predicar la palabra. Bendito el nombre de Dios. Y digo, gloria a Dios. Porque yo fui la que cogió los coros, dirigí la oración, yo tuve el culto completo de principio a fin. Prediqué la palabra de Dios. La gloria es para Dios. Entonces, a veces uno piensa que uno da la palabra y la gente no la recibe, pero Dios obra en los corazones. Cuando se da el evangelio puro y sin mancha, tal y como Dios lo manda, es el evangelio que penetra, es el que transforma, el que cambia las vidas. No el que yo acomodo, no el que yo disimulo. La palabra del hombre no hace nada.
La que tiene poder es la palabra de Dios. Y es la que debemos predicar. Bendito el nombre de Dios. En Romanos 12:1 nos exhorta que no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a este siglo. Bendito el nombre de Dios. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro culto con la mente. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este tiempo se han levantado muchos predicadores conforme al siglo, conforme a lo que hay hoy, conforme a lo que vende, conforme a lo que está de moda. Muchos púlpitos se han transformado en tarimas de show. Muchas iglesias se han transformado en clubes sociales. Hay muchos predicadores que lo único que ven es el símbolo de peso. Hay muchos cotizados en este día que le ponen precio a los mensajes, que le ponen precio a todo lo que hacen. Hay iglesias que son mercados, que venden todo: el pañuelo ungido, el papel ungido, el vaso ungido, el agua ungida. Están volviendo a, según la corriente del mundo, que todo lo que te enseña es lo material y alcanza cosas materiales, y ve tras lo material y desvíate del Señor. Y hay muchos que están guiando al pueblo detrás de las cosas materiales. Hay muchos engañadores, muchos lobos, muchos materialistas, y hay muchos ciegos guiando ciegos. Pero ¿saben qué? El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Porque cuando usted va a una iglesia donde se le dice que si usted quiere que Dios convierta a su marido, de una ofrenda de tanto, usted tiene que entender que la bendición de Dios no se vende, que la gracia de Dios es gratuita, y que esa persona que está ahí, lo único que le interesa es el dinero, que no le está predicando a usted el evangelio eterno. Entonces, cuando uno escucha una palabra que no es de Dios, no importa quién es la persona que la está predicando, no la escuche, no se congregue, no se pierda con aquel que está perdido. El que quiere hacer la voluntad de Dios conoce si la doctrina es de Dios. Pero como muchos lo que quieren, van a la iglesia porque quieren ser prosperados, porque quieren ser bendecidos, porque quieren solucionar sus problemas, y eso es lo que le predican, ahí están. Aunque no sea bíblico, aunque sea palabra de hombre, pero como eso es lo que yo quiero, con lo que yo me identifico, no estoy buscando la voluntad de Dios, sino mi voluntad, entonces ahí permanezco en perdición, no en bendición. Hay muchos que prosperan. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios no puede faltarse a Él mismo. Y Él ha prometido que si tú eres fiel con los diezmos y las ofrendas, Él te va a bendecir. Entonces muchos, su motivación para diezmar y para ofrendar es que Dios lo bendiga. Y eso es lo que hacen. Pero ¿están agradando a Dios? ¿Su motivación es agradar a Dios? Dios bendijo al pueblo de Israel siempre. Pero ¿estaba Dios agradado con el pueblo de Israel? ¿Estaba complacido con el pueblo de Israel? No, no lo estaba. Pero Dios es fiel. Y Él ama a su pueblo. Y Él ama a sus hijos. Y a veces nos bendice aunque no esté agradado con nosotros. Pero que sea nuestra meta agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Que seamos bendecidos porque Dios está agradado con nosotros. Que eso sea lo que motive a Dios a bendecirnos. Que esté agradado con nosotros, con nuestras vidas, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Que no nos bendiga porque nosotros le estamos siendo fieles con lo material. Que nos bendiga porque seamos fieles en lo espiritual.
Porque el que siembra en lo espiritual segará vida eterna. El que siembra en lo material segará corrupción. Bendito el nombre de Dios. Hoy se invita al hombre a venir a un Dios que bendice, que prospera, que liberta. Pero no se invita al hombre a adorar a ese Dios, solamente a buscar las bendiciones. Hoy el mensaje del infierno, la condenación, el juicio, el pecado es obsoleto en muchas iglesias. Solamente se habla de amor, de bendición, de cosas bonitas, pero no se confronta al hombre con la maldad. No se le reprende al que está en pecado, porque no se puede ofender y se puede ir. Y ese hermano diezma muy bien. Hay muchas iglesias así. Le doy gracias a Dios porque en esta iglesia se ha mantenido el evangelio eterno. Bendito el nombre de Dios. Aquí se mantiene la visión del reino. La misma visión que estaba cuando yo estaba. Veo que esa visión Dios la ha mantenido. Porque hay unos pastores que han sido fieles a Dios. Bendito el nombre de Dios. Y Dios quiere un pueblo que le sea fiel. Y que también guarde la visión. Hoy muchos ven el evangelio, como les decía, como un negocio. ¿Saben lo que es? Que hay pastores en este tiempo que van a predicar con una escorta armada, con guardaespaldas, que se paran con una UCI en cada esquina del púlpito para que nadie vaya a acercarse al ungido de Jehová. Que cuando bajan de ese púlpito es una escorta rodeándolo para que nadie vaya a tocar al ungido de Jehová. Y esos pastores, entre comillas, claro, cuando van a predicar a un sitio, no a cualquier sitio, tiene que ser en estos salones grandes de lujo, de conferencia, por una ofrenda de tanto. Tienen que alojarme en el hotel tal, yo allí como tal y tal cosa. Yo requiero que en la habitación me pongan tal y tal cosa. Tienen que mandarme un avión privado. O yo viajo en primera clase con mi séquito de tanto. Y ponen los requisitos como todo un mandatario, como todo un artista de este mundo. Porque ellos se creen que son ídolos. Y la gente van a las iglesias a adorar a esos ídolos, no a Dios. Porque cuando dan esas ofrendas millonarias para esos hombres, para esos ungidos de Jehová, es porque están creyendo en la imagen que ese hombre está vendiendo. Pero tienen que entender que el Jesús que nosotros conocemos, el que nos revela la palabra, nunca apartó a la gente de sí, la atrajo hacia sí. Nunca vendió, siempre dio, siempre satisfizo la necesidad del pueblo. Caminaba en medio del pueblo apretujado, rodeado de todo, de los pecadores y de todo. Entonces, ¿cómo un hombre en este tiempo se va a querer tan santo, tan ungido, que no se le puede tocar, que hay que tenerlo en un trono? La gloria de Dios no se comparte. Y si el que está aquí arriba no lo lleva a usted a poner su vista en el que merece toda la gloria y toda la honra, no lo siga. Porque el único digno de gloria, como nos dice en Apocalipsis, adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Él es el único digno de ser alabado, de ser adorado, de ser seguido. No hay hombre en esta tierra al que debamos seguir. Ninguno, solamente a Dios. Y seguir las instrucciones de aquellos que nos guían a Dios. Bendito el nombre del Señor. Dice en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, perdón. Gloria al Señor. 3 y 4. 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay muchos así, que dicen: yo te voy a hacer tal milagro, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro. Que nadie nos engañe. Nadie nos engañe. Quitémonos la venda, estemos apercibidos. Hay muchos falsos profetas. Y a veces vemos muchas cosas por la televisión, escuchamos muchos mensajes por la internet. Hermano, estemos apercibidos. No todo lo que brilla es oro. Y hay muchos falsos profetas. Bendito el nombre de Dios. Cuando estaba allí sentada, el Señor me trajo un pasaje a la mente y también lo puse aquí. Bendito el nombre de Dios. En Colosenses 1, 9 al 14. Gloria al nombre del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermano, no es tiempo de agradar al hombre, no es tiempo de agradarnos a nosotros mismos, es tiempo de agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Él es digno de que nosotros le agrademos en toda nuestra manera de vivir, no solamente en una parte, no solamente en algunas áreas de nuestras vidas. Tenemos que agradar a Dios en todo. Aquí no nos dice agrádale a Dios en la oración, agrádale a Dios en las ofrendas. Dice aquí, agrádale a Dios en todo. Sea un cristiano que le agrada a Dios en su casa, en la escuela, en el trabajo y cuanto más en la iglesia. Que en todo lo que hagamos, nuestra motivación sea agradar a Dios. No hagamos nada por vanagloria. No hagamos nada para agradarnos a nosotros mismos. No hagamos nada para sentirnos cómodos. Presentémonos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando nosotros, nuestra vida sea agradable a Dios, vamos a vivir la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a poder disfrutar y esa gloria de Dios la vamos a reflejar y vamos a impactar la vida de aquellos que nos rodean. Vamos a agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Que ese sea nuestro sentir, que esa sea nuestra motivación. Cuando nosotros estemos convencidos de quién es ese Dios al que nosotros le servimos, cuando estemos convencidos de cuál es la motivación que debemos tener para con nuestro Dios, no van a tener que exhortarnos a llegar temprano al culto. No van a tener que exhortarnos a venir a tiempo, ni a salir a evangelizar, ni a predicar. Lo vamos a hacer. Va a salir de nosotros. Ese va a ser nuestro deleite. Nadie va a tener que decirnos, porque el Espíritu Santo nos instruye. Cuando nos deleitamos en Dios, no hay que decirnos que adoremos a Dios. Adoramos a Dios espontáneamente y motivamos al que está al lado a que lo haga también. Entonces yo termino con esta exhortación. Agrademos a Dios, no al hombre. Agrademos a Dios, no a nosotros mismos. Y mantengámonos firmes en el llamado del Señor, predicando el evangelio eterno. No el que el hombre quiere escuchar, el mensaje que Dios está mandando para este tiempo. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie para orar y le entrego a nuestro pastor. Santo es Jehová. Amante Dios, Padre eterno,
Dios de gloria y de poder. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias. Tú eres bueno. Todo el tiempo eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por este pueblo que está congregado aquí. Padre, porque están aquí lo que te plació que estuvieran aquí. Padre, yo sé que tú sensibilizas los corazones y tú abres el entendimiento, Jehová, y revela tu propósito y tu voluntad a este pueblo. Padre, ayúdanos a vivir tu palabra. Padre, ayúdanos a ser hacedores, que procuremos con diligencia presentarnos a ti como obreros aprobados. Padre, que no tengamos de qué avergonzarnos, que usemos bien la palabra de verdad. Padre, glorifícate. Tú eres rey. Tú conoces la necesidad que hay en este pueblo en esta hora. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que toda cadena, que toda atadura en esta hora sea rota. Padre, que haya liberación en el pueblo. Padre, para adorarte. Padre, que sean libres para rendirte gloria, para darte honra, para darte tributo, Jehová. Que nada impida, Señor, que tú recibas la adoración que mereces. Padre, glorifícate en cada vida, en cada hogar. Si hay algún enfermo en esta hora, sea sano. En el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Llévate todo cansancio, Jehová. Quita toda venda de los ojos, Padre de gloria. Padre, y derrama gozo en tu pueblo. Padre, que este pueblo salga de aquí lleno de gozo, lleno de paz. Padre, que nada nos turbe. Padre, que sea tu presencia en nuestra vida. Padre, lo que respiremos, lo que mostremos, lo que vivamos. Padre, que sea tu presencia. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Ana Ruth. Yo digo que Dios es bueno. Aleluya. Hermano, nuestra hermana Ruth ha hecho grandes aportes a esta iglesia y mayormente con la palabra. Siempre la palabra en su boca es una palabra